Hoy en Verdades Incómodas tenemos a una invitada que, según sus palabras, ayuda a las personas a transformar sus heridas en fortalezas. Bienvenida, Marga Hope, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Es un tremendo placer. Hace mucho tiempo que realmente quería hacer esta entrevista contigo. Justo cuando estaba mirando tu web, al lado de esta explicación había una imagen que para mí representaba exactamente esta frase que he dicho, ¿no? Y era Ujú. un busto de una persona, de una mujer que estaba roto y que sus partes estaban conectadas con un hilo de oro, que es este arte antiguo japonés del kitsugi. Y me pareció una metáfora preciosa para explicar esto que haces. Sí, creo que tenemos una serie de idealizaciones acerca del desarrollo personal o de la espiritualidad. Pensamos que después de ir a terapia van a desaparecer todas nuestras heridas o todos nuestros traumas. Y para mí no desaparecen, ¿no? Es una de las preguntas que más me hacen ¿esto en algún momento de mi vida voy a dejar de escuchar esa voz? ¿Voy a dejar de repetir los patrones que me están jodiendo la existencia? Y para mí, la respuesta es que va a bajar ese volumen. La respuesta es que la intensidad con la que vas a vivir ciertas situaciones va a ser muy bajita, pero es como si quisieras mostrar un papel que ya has arrugado, como si no lo estuviera. Una vez que un, un alma está rota y el alma es muy frágil, y de hecho todas las almas están rotas, no existe ni una que no lo esté, es imposible tratarla como si estuviera entera, ¿no? Mejor tener una filosofía de sacarle la parte bonita a lo que te ha pasado, ¿no? Porque al final tú no eres tu historia, es lo que aprendes a hacer con lo que te ha pasado, pero no eres lo que te ha pasado. Totalmente. Yo pienso que las heridas es algo inherente en la existencia humana. Mm, Hay una frase que me viene de, no sé si conoces a Mario Salvador, que es un psicólogo experto en trauma. Tienen un centro aquí en Barcelona que se ujú. llama Leces. Y la frase es el loto que crece del lodo. Y me gusta mucho porque referencia a esto que dices tú también, ¿no? Mm, mm. Lo tenía hace poco de frase de WhatsApp, así que ¿En imagínate, serio? sí. Sí, sí, las flores más bellas nacen del lodo, sí. Y, y también es importante para mí que si no hubiéramos pasado por esas historias traumáticas, yo no sería quien soy. Y aún así, no me meto dentro del diálogo de gracias a lo que he pasado. Puedo decir que soy la persona que soy hoy porque es horrible ese diálogo, ¿no? Es justificar a mis verdugos y agradecerles, y no mola eso. Pero sí que es verdad que si no hubiera vivido todas esas cosas, si no hubiéramos vivido todo lo que hemos vivido, cada uno su historia, seríamos clones. Es decir, el trauma lo que nos hace es diferenciarnos unos de otro, es basar nuestra identidad en nuestra historia, y ninguna historia es igual. Mm. Tú me estás contando, antes de empezar a grabar este episodio, un poco de tu historia, desde que Mm, eras pequeña. Y yo una de las preguntas que quería hacerte era, ¿qué realmente te ha llevado a ti, ¿no? A este camino de desarrollo personal, a investigar tanto en el mundo del inconsciente, que ahora mm, me gustaría mucho que nos hablaras de lo que son los códigos del inconsciente y cómo tú trabajas con este diálogo acompañando a ujú, las personas? Y pensaba, bueno, Marga ha tenido que indagar mucho en esto mm. porque para ella ha sido un camino de reconstrucción de ella misma también. Sí. Digamos que de pequeña nunca tuve esa tendencia a pensar de que quiero ser terapeuta. Mi oficio frustrado es el de médico. Yo de pequeña quería ser médico, ¿no? Pero es verdad que todas las vivencias que he vivido me han llevado a tener que mirarme. Y no era un mirarme porque, ¿qué hay más allá? A mí me tocó mirarme porque el dolor de soportar ciertas repeticiones en mi vida era como, ¿qué tiene que ver
todo esto conmigo? ¿Qué responsabilidad tengo yo dentro de mi realidad? Porque quiero poder hacer algo, ¿no? Al final, la, el impulso en el desarrollo personal es por el quiero cambiar mi realidad. Y es a través del, me sabes mal ser así de fría, pero es a través del dolor y la frustración de no quiero estar en este lugar. Pero por algo que es para mí inherente en el ser humano, que es la esperanza y el rol de mejora. Es decir, es como algo que necesitamos desde lo más profundo de nuestra naturaleza. Intentamos mejorar siempre nuestro rol vital. Pero en mi caso no era un quiero ayudar a la gente. Te mentiría si te dijera que fuera así. En mi caso fue un quiero salir de donde estoy. Porque viví muchas heridas de rechazo de pequeña. Y es verdad que ya me empecé a preguntar a los 8 años que por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando a mí no le pasaba a otro. Es decir, cuando empecé con los episodios de bullying, era la pregunta que le hacía a mi madre, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Luego, ya a los 14, pues me enteré un poquito de mi historia y volví a la pregunta de ¿pero por qué me ha pasado esto a mí? ¿No? Y a los 18, 19, empecé una relación muy tóxica que me dejó muy mal y vi la terapia como la única salida. He pasado por métodos no convencionales de desarrollo personal, como pueden ser los psicodélicos, los retiros chamánicos. Me fui con 22 años y me aislé en el Amazonas. Me fui a la montaña y me hice dietas de privación de agua y de comer. Es decir, empecé por el rollo más hard porque también tenía un tema con Dios y no quería aceptar que podía haber como una fuerza, una vida, un universo que sostiene, porque a mí no me había sostenido, porque a mí no me había dado las respuestas que necesitaba mi historia, ¿no? Y entonces ahí empecé ya a buscar métodos que explicaran lógicamente, porque todos necesitamos una respuesta lógica para bajar el dolor del sistema nervioso a no comprender qué es lo que está pasando. Y empecé con la biodescodificación. Y ahí sí que encontré muchas respuestas, ¿no? Encontré pues todo el hilo rojo que le llaman, desde mis traumas hasta mi nacimiento, hasta incluso historias en el transgeneracional que no se sabían en mi familia. Que estoy muy feliz por haber destapado la caja de Pandora, ¿no? Pero desde luego no fue una elección de me crea curiosidad ahora el mundo del desarrollo personal. Fue por dolor Una necesidad. y frustración. Totalmente, totalmente. Acabas de decir algo que yo me he sentido súper identificada, lo he pensado muchas veces, porque esta conexión con, lo llamas Dios, ¿no? Pero cada uno tiene una concepción de lo que significa esta palabra. Y yo recuerdo un momento también en que, también después de probar varias cosas de terapia, cuando lo más convencional me había ayudado en una parte, pero no en todo, porque yo también sentía mucho dolor físico. Y recuerdo una vez haciendo una terapia de armonización energética que me estaba yendo muy bien, me vino esa sensación de decir, ese enfado de cuando era pequeña, de decir, ¿por qué me has abandonado? En un momento de que yo viví un trauma y que esa conexión con lo que yo intuía que era una conexión con una espiritualidad o con algo que va más allá de mí, llámalo Dios, llámalo Madre Divina, lo que tú quieras, se rompió. Y tuvieron que pasar muchos años para volverme a conectar con eso, ¿no? Pero, y cada uno yo creo que lo experimentamos de una manera distinta, ¿no? Después siempre le he dado muchas vueltas de pensar, ¿esto qué representa? ¿Realmente está representando esta dimensión espiritual en la persona? ¿Representa la conexión con lo masculino, con el padre? ¿Es todo a la vez? ¿No? Pero fue una sensación muy fuerte. Y recuerdo justamente que esto lo habíamos hablado con Xavier Guix, una persona que estuvo aquí hace poquito en el podcast, y justo salía de tener esta toma de conciencia y empecé a escuchar una canción de una chica que se llama Waste Blood, y
tiene una canción preciosa que dice, Please God, turn me into a flower, con una voz angelical, es como una mezcla entre música espiritual, también tecno, y era como volver a la esencia, ¿no? Déjame que yo vuelva a confiar Mm. en el devenir, en la bondad, en la esperanza. Has dicho algo que no, no quería abrir melón, pero para mí es muy directo. Mi entrada a la vida fue bastante jodida y la autoridad, que en ese momento eran los médicos, dieron una mala noticia, ¿no? En ese momento ya se clavó dentro de mí un código inconsciente de una temática muy fuerte con la autoridad, más que luego he tenido no una, sino varias experiencias con los referentes masculinos que también han acompañado a que la autoridad haya sido peligrosa para mí, ¿no? Esto está completamente ligado con Dios, porque Dios es la máxima autoridad. Llámale Dios, llámale vida, llámale universo, llámale como quieras. Ujú. Y te podría decir que yo no hace más de 2 años que me he reconciliado con esa energía y que soy capaz de tener como mi espacio de fe, donde dejo el control de las cosas y donde encomano a que esto yo no lo puedo controlar. Y de hecho no lo quiero controlar. Hay movimientos, hay fuerzas superiores a mí que pueden y yo no puedo llegar ahí, ¿no? También ha sido encontrar una paz muy profunda por no tenerlo que controlar todo y no tener solamente que confiar en mis propias manos y en mi propia espalda. El otro día, paseando por Japón con mi pareja, hizo un comentario acerca de Dios y le contesté esto. Mientras tú no aceptes que hay algo por encima de ti, vas a pensar que tú lo tienes que llevar todo y que tú eres el centro del universo, que eres el centro de tu universo, pero no eres lo más grande. No te creas tan importante. Esa es una frase muy gestáltica, ¿no? Y a mí me ha ayudado muchísimo a relajarme y a salir del control y desde ahí ocurren muchas cosas mágicas. Está pensando que es como integrar de nuevo Mm. esta imagen del niño o de la niña que necesitaba poder confiar en las autoridades que eran los padres, que se supone que tienen que cuidarlo y protegerlo. Y es como yo me relajo porque sé que estoy en buenas manos. Mm. No me protejo porque sé que me vais a atacar o no, y me relajo. Es como integrar una nueva manera de ver los vínculos y tú de estar como en un sistema también, ¿no? Y eso implica después cómo tú te vas a relacionar, no solo contigo, sino con tus amigos, con tu pareja, con tus familiares también. Es que yo me repito, la neurosis del ser humano es el control y la perfección, pero para evitar el dolor. Mm. Si tú ahí en medio pones una pieza que se llama fe, que no es una fe en una imagen religiosa, sino es en que no lo tienes que llevar todo tú y que hay una parte que tú no puedes controlar, que es intangible, que es invisible, que yo le llamo inconsciente, pues te relajas bastante y vives muchísimo mejor, ¿no? Y que además la capacidad creadora del ser humano viene de ahí, no viene del esfuerzo. No te digo que no tengas que accionar, no te digo que no tengas que moverte, pero el el grosso que realiza el movimiento no es tu esfuerzo, ni es tu acción, es lo que llaman la intención. Y ahí es donde está la fe en algo que no es tangible. Totalmente. Tú hablas mucho del código inconsciente, Mm. pero me gustaría saber cómo lo definirías tú, el inconsciente en sí mismo. El inconsciente es el campo de información que está alrededor tuya y te atraviesa. Es decir, es absolutamente todo. Es la materia y la energía. Es todo. Lo que pasa que lo hemos considerado como nos lo han contado los grandes referentes de psicología, que es la sombra, ¿no? Pero para mí esa es la parte de limitación del inconsciente. Hay
posibles jerarquizaciones, es decir, clasificaciones del inconsciente en plan inconsciente, subconsciente o supraconsciente, ¿no? El inconsciente lo derivan a una parte del cerebro, el subconsciente a otra parte del cerebro y el supraconsciente a otra parte. Yo no soy partidaria de pensar así, yo soy partidaria de pensar que el inconsciente está en todos lados y tu cerebro solamente es un traductor, no está en tu cabeza. Tu cabeza es solamente el receptor de cierta información. Lo que hay que hacer es abrir esa recepción, porque está la información, están las variantes y están las oportunidades. Pero si tú no puedes abrir esos mapas neuronales que provienen de tu historia, no vas a poder abrir las oportunidades dentro de tu vida. ¿Y cómo podemos nosotros entonces aprender a dialogar con el inconsciente? A mí mi terapeuta siempre me decía que su lenguaje son las imágenes y que las imágenes en sí no dejan de ser símbolos y que cada símbolo contiene una información a nivel emocional que a ti te impacta. Entonces, sí que puede haber un contexto en el que esa imagen tiene significado para varias personas a la vez, pero hay un significado que solo te pertenece a ti por tu historia. Mm. Entonces, tú tienes que aprender a dialogar con esas imágenes a través de los sueños, de la visualización, de las sincronías del día a día, Mm. de lo que vemos, que son imágenes también, y saber qué significado tiene eso para ti. Aquí hay varias cosas. Lo primero, para mí hay una cosa que has dicho que la uso mucho. Código inconsciente para mí es un símbolo. Y un símbolo en latín significa la asociación de dos conceptos, ¿no? Pero no solamente en las imágenes. Es verdad que en el ser humano el sentido visual es el más desarrollado porque es el sentido que más está conectado al juicio y más está conectado al sentido imaginario de las cosas. Pero asociaciones podemos tener a los olores, a las canciones, a los tactos o incluso a cierta combinación de sentidos, ¿no? Para mí, trabajar el código inconsciente es ir a encontrar esas asociaciones para ver por qué en su momento fueron necesarias. Porque todas las asociaciones o códigos inconscientes o símbolos, porque es lo mismo, en su momento tuvieron una utilidad. ¿Mm? Como por ejemplo, Por ejemplo, el hecho de que de pequeña tuvieras una historia, un momento en el que te sacan a la pizarra y no sabes contestar la pregunta que te dice el profesor, ¿no? Y en ese momento te pones roja porque haces una asociación inconsciente de que soy vulnerable. Y cuando te pones roja, sabes que lo que haces es que tu código biológico está intentando mostrarse vulnerable, porque los cachorros suelen tener los cachetes siempre mm, rojitos, ¿no? Es como mostrarme más frágil para que la autoridad no me devore. Y desde ahí lo que ocurre es que de mayor, cada vez que te hagan una pregunta que te haga sentir incómoda, ¿qué va a pasar? ¿No? Esto puede ser a nivel biológico o fisiológico, pero también ocurre a nivel de mental o de pensamiento. Creencias que en tu infancia tuvieron una utilidad o que incluso el transgeneracional o en el clan familiar tuvieron una utilidad, ahora ya no la tienen. Como por ejemplo, mi familia es mallorquina y en Mallorca hubo una etapa que emigramos mucho a Argentina y muchas familias quedaron separadas, ¿no? Entonces se instaló en el inconsciente familiar un código que se podría llamar el código del amor imposible o del amor a distancia, ¿no? Y eso se puede ir reproduciendo a través de las generaciones, haciendo que yo luego tenga más facilidad de encontrar parejas que tengan esa tinción de amor imposible, imagínate todas las posibilidades que puede haber en el amor imposible, mm. o que busque parejas que estén en amor a distancia, ¿no? Simplemente porque en el pasado era necesario, porque no quedaba de otra. Era la situación que teníamos. Ya no es de utilidad en el presente, pero el inconsciente sigue llevando y sigue arrastrando ese código. Entonces el trabajo es encontrar por qué fue útil
en ese momento. En el momento en el que sabes por qué fue útil, puedes deshacer la asociación, pero tienes que encontrar de forma simbólica o precisa por qué fue útil. Estoy pensando en todas las personas que nos están escuchando ahora mismo y estarán diciendo, claro, nivel pareja, por ejemplo, ¿no? Ujú, Es que tengo este patrón o no sé cómo deshacer esto porque me encuentro con este tipo de personas o este tipo de problemáticas en las relaciones o en cuanto a mi trabajo, ¿no? mm, Y esto es de lo que estás hablando, ¿no? mm, De estos patrones que se repiten y de ujú. lo importante que es no luchar contra ello, No. sino ir a ver qué dice esta maleta que tenemos aquí detrás Ujú. de cómo nos ha ayudado en un momento, pero quizás ahora ya no es funcional. Exacto, exacto. Son disfuncionalidades funcionales Mm. que han funcionado hasta día de hoy, ¿no? Pero hay que ir a hacer lo que yo llamo la línea temporal hacia atrás para deshacer el nudo del inicio y poder abrir las oportunidades a otras realidades, donde no tengo por qué repetir el mismo rol que mis padres, no tengo por qué repetir la misma temática que mi abuela en cuestión de trabajo, en cuestión de relaciones, porque aquí ya no es solo a nivel relacional. Las relaciones es uno de los canales del inconsciente, pero tu nombre también lo es. ¿Ah, sí? Sí. El, Como el nombre es como una identificación que ya nos está hablando de un símbolo del contexto perinatal cuando fuiste creada o fuiste, sí, concebida. concebida. Exactamente. Es decir, o bien por complacer a tus abuelas, en el caso de Mallorca, por ejemplo, cuando se repetía un montón, no sé si aquí también, el tema de los abuelos, el nombre de los abuelos, ¿no? El complacer a los abuelos. Pero hay símbolos como nombres que evocan, ¿no? Yo qué sé, madres que le ponen nombres de actrices de telenovela a sus hijas porque evocan la belleza, ¿no? Mm. Y que le estás proyectando a tu hijo o a tu hija. Que esto, por favor, quien esté viendo esto, hagamos la exclamación en que no te sientas culpable por crear proyecciones sobre tus hijos, por favor, Es porque esto inevitable. es completamente inevitable. Es decir, cuando sea mayor ya irá a terapia para lo que le moleste, porque es otra cosa. Aquí después, cuando descubres que todo es por los patrones inconscientes, te crea tal neurosis de ver todo lo que está conectado. Esto a mí me pasó cuando empecé a estudiar cómo funcionaba el inconsciente, era como, Dios, 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 todo está conectado. Pero es que no tienes que quererlo saber todo, solo aquello que te molesta. Solo se trabaja aquello que molesta. Lo demás, si me han puesto piruleta porque a mi padre le encantaba las piruletas y yo soy la evocación de un gusto de mi padre, pues te gusta el nombre, quédatelo, no rebusques, porque ya suficiente trauma disfuncional y no útil llevas dentro de tu vida como para entrar en la neurosis de irte a querer buscar y rebuscar todo, ¿no? Porque es una de las tendencias cuando el humano quiere de por sí encontrar el sentido de la vida y quiere encontrar el porqué de todo. Me acuerdo hace años, mi terapeuta con la que trabajaba los sueños durante una época que para mí fue como fascinante, ¿no? Descubrir todo esto. Y un día tuve un sueño sobre el océano y me acuerdo que ella me miró y me dijo, mire, el océano es tan vasto que jamás vas a poder alcanzarlo. Y el océano es Sí. como el inconsciente. Entonces, ahora es tiempo de que no rebusques tanto en esto y vivas más tu vida con todo lo que ya has trabajado. Es momento de disfrutar. Y ese puede ser un sentido de la vida, ¿no? Es Mm, lo que tú dices, o sea, que es inabarcable absolutamente, pero lo que está aquí y lo que es primario y lo que se nos pide de alguna forma es mm, vivirla, vivir mm. la vida. Y que ya de por sí, a medida que vayas caminando y quieras vivirla desde el placer, porque eso también es súper biológico, ¿no? El placer, el querer vivir en placer, van a aparecer todos esos patrones, ¿no? Es como las piedrecitas que se te van a meter en el zapato porque estás caminando y es inevitable que se te metan las piedras en el zapato, ¿no? Pero no vayas a pensar en la piedra que se me metió en el zapato hace 3 kilómetros, ¿no? Sino en la que ahora me está molestando.
Eso es donde tenemos que poner la atención y de ahí no irnos a la neurosis, porque para mí hay muchísima neurosis, ya no solo en el inconsciente, ¿no? Esto lo he sacado en muchos contenidos, en quiero conocer mi eneatipo, quiero conocer mi carta astral, quiero conocer yo qué sé, mi diseño humano. Hay cierto tipo de obsesión para darle un sentido a absolutamente todo, porque es que es algo inherente a la naturaleza humana. Lo que pasa que ahí nos perdemos. Es como una de las preguntas que más me hacen es, ¿tú constantemente analizas a la gente cuando estás en contacto con ellas? Como no, tío, yo apago el interruptor cuando tengo que estar analizando, pues escucho con otros oídos, ¿no? Pero cuando estoy con alguien, soy humana, frágil, vulnerable y dentro de mis patrones inconscientes igual que el otro, ¿no? Y ya tengo bastante neurosis propia como para andar en gestos, palabras, movimientos. No, 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 demasiado. Cuando nos conocimos, que fue a través de una amiga, con Rita, ella me contó, porque claro, yo cuando te vi y conocí tus redes sociales fue como, wow, qué bien trabaja la comunicación esta chica, ¿no? Y entonces ella me contó un poco la historia que había detrás, que me gustaría que nos explicaras, de cómo de pronto tu mensaje se volvió tan potente y eso te ayudó a expandirlo tantísimo y pasar, no sé, no sé si fueron pocas horas o pocos días, de unos pocos seguidores a casi 250.000. Sí. Sí, esto para mí es uno de los ejemplos más bestias de cómo funciona el inconsciente. Aquí hay una parte estratégica y de acción, es decir, no soy una persona que se sepa quedar quieta y yo no actúo por parálisis, es decir, a mí todo lo que me provoca miedo hace que ande más deprisa. Hay personas que por el contrario van a quedar paralizadas. Mi funcionamiento es algo que me da miedo, tengo que hacerlo más deprisa. Esto significa que he estado trabajando duro, si lo quieres llamar así, en la creación de contenido, pero es verdad que había cierta crisis interna dentro de mí que al principio, porque vengo de muchas ramas y he estudiado muchísimas cosas, empecé por un tema más de mujeres y tuve un temón con la autoridad cuando estaba trabajando más con el tema de mujeres y todo lo que tiene que ver con los arquetipos femeninos y con sistema reproductor y fertilidad. Y había un anhelo a que yo no solo quería trabajar con mujeres, había un anhelo a conectar también con el masculino, ¿no? Y ahí fue un primer romper el mensaje, abrirme a no quiero trabajar de esto solamente, sino que quiero abrirme a poder trabajar también con los hombres, ¿no? Era como mi forma de reconciliarme también con el masculino. Y empecé a leer algunos autores de copywriting y lo que me llamó mucho la atención de algunos de ellos fue que eran muy osados y decían lo que pensaban. Y empecé a preguntarme, joder, si ellos están diciendo lo que piensan, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Porque siempre había una vocecita dentro de mí, siempre hay una voz dentro de mí que tiene algo que decir, ¿no? Y es una voz muy característica mía que es como la niña repelente que llevo dentro de esto no está bien así, ¿no? Y empecé a usarla, pero de una forma mucho más productiva, quizás mucho más, no productiva por producir, sino que aporta. Con la energía bien focalizada. Sí, como usar esa voz crítica para decir, vale, esto, ¿te molesta que esto se diga de esta forma? Pues haz algo, no te quedes quieta porque pienses que el otro está diciendo una burrada. Entonces dile a la gente qué es lo que para ti no es una burrada. Y ahí fue cuando empecé a cambiar mi mensaje, creé la guía anti-coaching, que es
antimotivacional a tope, porque, claro, estaba súper cansada de escuchar a mis amigos: "No, venga, con él tú puedes", y con la revictimización hacia alguien que le dices: "No, es que si no has salido de ahí es porque no quieres", ¿no? Y era para mí tan profundo el dolor de escuchar estas cosas que ahí me encendió el motor de: "No, tengo que comunicar algo diferente, tengo que decir lo que pienso acerca de esto", ¿sabes? Por mucho que te digan: "Venga, sí que tú puedes, si no lo tienes es porque no quieres", frases Mr. Wonderful varias, fue el motor de rabia bien dirigida, es decir, de pasión, para yo poder cambiar el mensaje. Y el mensaje petó, petó. Es decir, hubo un primer lanzamiento de la guía anti-coaching que fue como brutal. Tuve una muerte de éxito porque no pude abarcar la demanda que había de terapia en ese momento. Es decir, lo que la gente recibió el mensaje y quiso empezar, terapia de hipnosis y de inconsciente, no pude abarcarlo. Y luego hubo un segundo boom, que ese es el mágico y el más curioso. Todo esto va acompañado de que yo seguía creando contenido, de que yo seguía teniendo un feed muy bien trabajado y de que yo seguía conectada a esa voz que me molestaba de lo que escuchaba de la espiritualidad, de las terapias, de la manifestación, del desarrollo personal, y lo usaba para dirigir mi mensaje y desde la pasión poder entregar algo al mundo, ¿no? Y fue muy curioso porque en ese momento yo estaba en una relación que se esfumó, se cortó, y además de una forma muy dolorosa, y fui consciente de que yo había estado en esa relación por reconocimiento, Mm. porque me encantaba cómo me veía la otra persona, ¿no? Porque me reconocía como una súper terapeuta, porque era súper guay, porque sabía del inconsciente. Y se fue a la mierda, fui a terapia, y lo vi muy claro, y esto era en agosto, se acercaba mi cumpleaños, y es que esta historia es increíble. Se acercó mi cumpleaños y al día siguiente de mi cumpleaños yo colgué un reel de los que había grabado con las chicas que me llevan la edición de vídeo, que somos amigas, vivimos en la misma isla y nos vemos frecuentemente, y lo colgué al día siguiente de mi cumpleaños. Lo colgué el 6 de septiembre, a yo qué sé qué hora de la tarde. Y ese reel petó. Yo estaba en 5.000 suscriptores y mis amigos hacían apuestas de a ver cuántos miles sube mañana. Porque yo entraba al Instagram y cada vez eran 3.000, 4.000, 7.000. Es decir, eran como en 3 semanas de 5.000 a 220.000. Pero claro, esto no hubiera pasado si yo no hubiera tenido una estructura dentro del feed que ya estaba construida, que ya había un mensaje de donde se pudiera agarrar la gente, ¿no? Pero lo curioso no es eso. Lo curioso es que yo empecé a tener miedo porque hubo personas que me metieron miedo externo de esto es muy raro que pase. Yo lo entiendo, ese miedo de esto es muy raro que pase. ¿Estás segura de que no son bots? ¿Estás segura de que no has comprado suscriptores? Y yo era como, no, no he comprado nada. Y cuando me iba a dormir, hacía mis ejercicios con el inconsciente y le decía: "Mira, tío, yo necesito respuestas. Dame respuestas porque, ¿qué está pasando aquí?". Porque me daba miedo crecer. Mm. Y tuve un sueño en el que se me dijo varias veces la palabra justicia divina. Justicia divina, justicia divina. Y yo, no sé de qué me hablas. Dímelo más claro. A las 2 horas de levantarme, me vino una idea de decir: oye, yo voy a calcular cuál es la revolución solar de mi cumpleaños este año. Lo miré y aún hay una diferencia horaria, ¿no? Y dije, vale, la diferencia es de unas 12 horas. Llamé a mi madre y le dije: mamá, ¿a qué hora te dieron el diagnóstico de síndrome de Down? A las 12 horas de nacer. Y claro, para mí eso fue como, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí?
se ha resignificado un ciclo temporal y este es un regalo. Como si hubiera habido una injusticia Ujú, y como si la providencia ahora pagara con algo distinto. ujú, En el sentido de, porque tú me has contado, ¿no? Un poco de cuando te diagnosticaron esto y ujú, lo que ha significado ujú, en tu vida, mm, porque tú durante 3 meses, tus padres, tus familiares, los médicos pensaban que tú tenías síndrome de Down. Entonces, mm, la visión que ellas tenían sobre ti, los recursos que buscaron, ¿no? Piensas esto cómo me ha afectado en mi vida, pero a la vez, como tú decías, sin decir gracias a esto, pero a lo mejor es algo que te ha llevado a donde estás ahora en parte también. Sí, pero con una condición, habiéndome quitado el reconocimiento. Si yo el mes anterior no hubiera tenido ese punto de conciencia, de haber trabajado el reconocimiento, porque se dio así, y de no necesitar ser vista, de no necesitar que el otro me reconociera, no se me hubiera pagado de esa forma. ¿Me explico? Cuando tú y yo estamos hablando, creo que ayer que tuvimos una reunión, me dijiste algo que se me quedó aquí, que es como Instagram es como un espejo neuronal de la sociedad. Dijiste, muchos emprendedores tienen un tema con el reconocimiento. Yo pensé, wow, totalmente. Yo creo que para nosotros es sanador cuando trabajas en comunicación el hecho de que tú buscas reconocerte y que te reconozcan, ¿no? Mm, Pero cuando tú estás buscando eso, significa que hay una parte de ti que no se está reconociendo, que entendiendo que siempre es un proceso, ¿no? mm, Y cuando cambias eso, cambias el espejo hacia ti, el espejo hacia los otros, mm. es como si este reconocimiento yo lo tengo y ahora simplemente lo que hago es transmitir. Yo creo que no es una parte de los emprendedores, somos todos. Somos todos. No hay nadie que se salve aquí, ¿no? Esto es algo que aprendí de mi profesor Jean-Guillaume Sayes, que nos explicaba cómo el emprendedor tiene dos grandes heridas, y más, no, una y otra por añadido si eres terapeuta. La primera es el reconocimiento de nuestro lugar en el mundo. ¿Quién reconoce nuestro lugar en el mundo, papá o mamá? ¿Es una pregunta? Sí. Yo creo que en una etapa mamá y en otra papá. Quien reconoce nuestro lugar en el mundo es papá. Mm. Mamá es nuestro vínculo íntimo, ¿no? Pero papá es quien nos enseña la sociedad y es quien nos expone a la sociedad, ¿no? Entonces, nuestro lugar en el mundo tiene más que ver con qué es lo que vamos a aportar a la sociedad. ¿Se entiende? Todas las personas que tenemos un proyecto y que queremos emprender, tenemos un tema con nuestro padre. No Mm. queremos ninguna autoridad encima de nosotros. No soportamos un jefe que nos diga a la hora de entrada y a la hora de salida. Queremos ser nuestros propios jefes, nuestra propia autoridad, ¿no? Y queremos que se nos reconozca. Queremos dejar nuestra huella, queremos dejar nuestro mensaje en el mundo, que no significa que sea malo. Significa que si eres consciente de que proviene de ahí, puedes trabajarlo para que no sea necesario para ti el reconocimiento. Porque te aseguro que cuando no es necesario el reconocimiento, despegas. Y despega tu mensaje. Porque no hay apego al resultado. Si tú siempre estás esperando, es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, te vas a una discoteca y hay un tío al que le encantas y te empieza a invitar a copas. Venga, que te invito. No, venga, otra. Venga, ¿qué te va a pasar a ti a la tercera copa? Aparte que te vas a emborrachar si te la bebes. Que no vas a querer estar con este tío, porque te va a parecer que no tiene valor este tío. De tanto insistirte, de tan intenso que se pone, ¿no? Pues para mí es lo mismo ante cualquier tipo de deseo, ante cualquier tipo de movimiento ante la vida. Si tú te pones intensita, en el sentido de lo necesito, lo quiero, lo voy a tener, la vida solo te dice, me parece que tienes muy poco valor. Tenemos que ser como
una persona que entra dentro de la tienda de Tiffany. ¿Sabes qué es Tiffany? De joyas, ¿no? Sí, exacto. Que tú sabes que puedes entrar, que entras porque puedes entrar, porque puedes gastar ahí dentro, pero no tienes por qué gastar. ¿Me explico? Es decir, ser dignos del resultado, pero no necesitarlo. Es diferente. Yo me merezco que este mensaje sea visto, pero no lo necesito. Es un punto muy sutil. Estos días le estaba dando bastantes vueltas a esto porque pensaba en ejemplos de personas que de repente lo vemos como algo tácito en redes sociales, en Mm, plan, Dios mío, cómo creció una audiencia, ¿no? ujú, Pero yo lo que veo realmente es esto que tú dices, es como, es que este mensaje que tenían que compartir, hay muchas personas que querían o necesitaban escucharlo. Ana Rosell, que es mi socia en varios proyectos, ella se lo disparó un reel, por ejemplo, donde hablaban de que cuando te estás tomando la pastilla, sangras, pero no tienes la regla. mm, Y este reel se viralizó a 8 millones, fue también como esta burrada que tú dices, ¿no? De el móvil ya ni te enseñaba cuántas personas estaban como siguiendo la cuenta y comentando porque la plataforma no podía mostrarle todos los mensajes, ¿no? Fue como, ostras, es que había muchas personas que necesitaban o querían escuchar esto. mm. Que después, bueno, también hay mensajes que voy a decir que con los que no concuerdo, que también se viralizan, ¿no? Pero es Claro, como, realmente mm, no eres tú, es el mensaje. claro. A ver, independientemente de que se necesite o no se necesite escuchar, el tema del alcance o la interacción o el crecimiento dentro de las redes sociales es el efecto espejo. Es decir, es lo que reflejas en la sociedad, ¿sí? Mi mensaje es de hacia personas o bien que se están planteando ciertos temas en toda la espiritualidad o bien en el desarrollo personal que ya han probado muchas cosas y sigue sin funcionarles, o bien el simbolismo del mundo, ¿no? Y por eso llego a cierto tipo de público, pero ¿por qué se viraliza un reel estúpido de alguien metiéndose con otra persona? Porque eso también es sociedad, Mm, porque eso también hace de espejo, porque eso también nos está enseñando a qué le damos importancia, ¿no? Tú podrías mirar los intereses sociales mirando los perfiles que más grandes son en Instagram, porque sabrías que le interesa a la sociedad. totalmente, totalmente. Tú me contaste que hay algo que tú utilizas que se llama Hawk, que aprendiste en toda la parte de estudiar el arte de la palabra y del storytelling Mm, en tus vídeos, que me parece súper interesante. sí, creo que te refieres a los ganchos, ¿no? Mm. Em, Hay muchas personas que no soportan la voz sarcástica e irónica que uso, pero tiene incluso, esa voz tiene un propósito, ¿no? Esa voz no soy yo. Seguramente quien vea esto va a decir, ostras, ¿qué diferencia hay entre la voz cuando estoy conversando con alguien de algo muy profundo o cuando tengo que lanzar un reel metiéndome con un tema? Pero es que es precisamente por eso. Los ganchos que yo utilizo, como son el tono de voz, como son las primeras frases o algunas frases repetitivas como esto es alcohol en herida o traducción Marga por favor, son códigos inconscientes que yo sé que la sociedad tiene y que yo sé que si los digo te voy a enganchar. Y no te quiero enganchar por algo egoico, sino porque vivimos en una sociedad donde el ritmo de consumo de información es tan elevado que para mí la retención dentro del reel es algo que justifico porque esta información te tiene que llegar, ¿no? Y el código inconsciente que yo utilizo más y que además también habla muchísimo de mí es el de la desvalorización intelectual. Es decir, las personas que se quedan a ver mis reels se ofenden porque se sienten tontas y se quedan a escucharlo. Se sienten tontas en el sentido de, joder, yo pensaba que esto funcionaba de esta manera. O se sienten tontas por el mismo tono de voz que
me pongo en el punto de arrogancia de yo sé más que tú. Y me identifican con ese punto de arrogancia como si yo fuera esa voz. Pero esa voz es simplemente un alter ego que tengo, que te digo que está dentro de mi cabeza también y la uso. No me la he inventado, no la tengo que forzar. Si lo tuviera que forzar no me saldrían los reels, ¿no? Pero no soy yo, sino que sé que funciona muy bien para que el otro me escuche. Porque una de las cosas que no soporta el cerebro es no tener la razón. Porque no tener la razón para el cerebro es muerte. Se identifica con la muerte. Una pregunta. Mm. ¿Esto no hace que de alguna forma tú te posiciones Ujú. en la posición del profesor o del saber o de incluso, no sé si llamar gurú, pero es Ujú. como yo sé más que tú? Ujú. Y eso no es no beneficioso a la larga, al Claro, contrario. por supuesto. Y por eso, dentro de mis eslogans y dentro de mis mensajes, es un yo no tengo la verdad absoluta, es un se acabó la época de los profetas y es un despierta tu facultad crítica mental. Es decir, hazte preguntas, Ujú, ¿no? ujú. Se trata de romper los paradigmas de, oye, has leído sobre esto y estás aplicando sobre esto, pero sin contextualizar de dónde viene. Pero tienes que encontrar tú tu propio mensaje. De hecho, todos mis programas están hechos para que encuentres tu autoridad interna. Es decir, Me encanta. Ujú. yo no tengo la verdad en absolutamente nada y no quiero tenerla. De hecho, juega muy mal, es un peligro que muchas personas supongo que han experimentado cuando te colocan en un pedestal. Yo les pido por favor a mi comunidad, en plan, he tenido varios comunicados de, por favor, no me pongas en un pedestal, no me pongas en estar por encima de ti. Me incomoda incluso que me trates como algo más que tú. Si te acercas a mí, normalmente las personas que se acercan a mí no solo ven mis reels, también ven mis historias, también leen mis correos y saben que la voz de los reels es una ínfima parte que las otras, ¿no? Es para atraer, que escuches, que aprendas, pero esa no soy yo, ¿no? Pero pido por favor que no me idolatren porque al final es un péndulo. Si a ti te colocan en un punto de admiración, tarde o temprano vas a caer de ese pedestal. Mm. Por el efecto contrario, ¿no? Porque las energías se tienen que equilibrar. Y si te han puesto en uno de más, va a llegar un momento en el que vas a estar en uno de menos. Yo prefiero estar a la misma altura que los demás. Además de mi temita con la autoridad, ¿no? Que si yo tengo un tema con la autoridad, no voy a ser la que me erija como autoridad. No voy a ser la que me erija como tengo la verdad. Yo creo que cualquier proceso de acompañamiento, la finalidad última tiene que ser esta, ¿no? De Mm, empoderar a la persona en que puede confiar en sus propias decisiones, en esta voz interior, ¿no? Que está informada, que no es desde el impulso o desde el repensar mucho, ¿no? Es como yo encuentro en mí esta seguridad. Yo creo que también cuando había hecho formaciones de terapia, ¿no? Siempre me decían, es inevitable al inicio que la persona proyecte eso en ti, pero si el proceso está bien hecho, va a pasar esto que tú dices, ¿no? Es como yo necesito identificarme porque necesito sentir que donde yo me quiero dirigir, tú estás siendo la representación de eso. Yo veo un mm, camino. mm, Pero si se sabe sostener, incluso sostener el que la otra persona me baje de ahí, y que incluso eso puede ser, en plan, pues mira, esa simpatía, ahora ya no la siento, siento como cierto rechazo, eso esto, pero es como, me imagino como el niño adolescente que se está separando de mamá o papá, ¿no? Como un proceso inconsciente. sí. Y, pero me parece un temazo. Mm, Y también pensaba en esto que decías, ostras, qué interesante verlo desde aquí, ¿no? Porque a veces creo que ves a las personas que tienen este crecimiento en redes, una marca consolidada, como es tu caso, ¿no? En la parte visual, en parte de conceptos, simbolismo, todo, que es tan bello. Y dices, bueno, sí, de la noche a la mañana, no, de la noche a la mañana nada. Esto ha tenido un proceso de maduración, unas raíces que se han ido enraizando durante mucho tiempo.
Porque lo que vemos mucho en redes sociales, que esto lo hablamos el otro día con Alexandra Scott, es que hay muchas personas que están repitiendo mensajes y que como ya las has escuchado 3 veces, tú no paras la atención ahí, ¿no? Porque lo que necesitas es realmente conectar, pero ¿cuál es mi experiencia con esto? Es que a lo mejor yo no lo vivo igual. Mm, mm. A ver, el tema de la repetición de mensajes, yo creo, es que ya creo que está la obsesión de crecimiento en Instagram, que ya no sabe la gente qué hacer para crecer, ¿no? Y se fija en los de al lado para repetir el mismo mensaje. Pero yo creo que los mensajes reales, y esto es uno de los módulos que yo doy en el programa de un año, ¿no? Que cuando tienes que crear una obra, un servicio o un producto para el mundo, tienes que dejar de importar. Y tiene que importar el mundo. Va a nacer de ti, pero tienes que dejar de importar. Mm, Entonces tienes que buscar en el afuera cuál es ese dolor que tú no soportas ver, ¿no? Desde ahí salen los mensajes, mm, pero es el conectar lo que le pasa al otro y en lo que puedes aportar tú un rayo de luz. Lo que pasa que la gente está tan obsesionada con el reconocimiento que olvida al otro, que no es capaz de ver el dolor del otro. Y genera mensajes repetidos, genera mensajes que no se entienden, genera mensajes que no enganchan porque no llegan al otro, porque se han olvidado de la parte más importante, que es que si tú tienes una obra, un mensaje, un servicio, un producto, es para servir a la humanidad y vivir mejor. Está claro que esto no. para servir mejor a la vez. Es que es el ciclo infinito, ¿no? Exacto, no hay que quitar una cosa de la otra, ¿no? Pero nos olvidamos del otro. Muchas gracias. Estoy muy de acuerdo. Tenemos 3 últimas preguntas, Marga, que siempre hacemos a los invitados de este podcast. La primera es, ¿cuál es tu momento mala persona? Mm. Vale, te diré que mi momento mala persona es en la infancia, que en esos tengo, para mí la maldad es consciencia de culpa, más nada. Y tengo consciencia de culpa en cómo no podía contra mis abusadores. Empecé a generar como un movimiento de abuso de poder sobre mi hermana pequeña. Mm, Y ella era la que me defendía ante los abusadores. Y de eso siempre he tenido como sí, la conciencia de culpabilidad porque ella fue la que me defendió y al final quien recibía los palos, no a nivel físico, pero sí a nivel de que yo quería controlarla, de que yo quería estar en posición de poder y no la dejaba ser, porque con ella podía ser la posición de líder y con los demás era una puta mierda, hablando claro y mal. Ese es mi momento de maldad. muchas gracias por compartirlo. Me siento identificada y creo que hay muchas personas que también lo están haciendo. También te quería preguntar por algo que te agradezcas a ti misma profundamente. Sí. Em, Estar delante del espejo, tengo una reacción física muy fuerte cuando me sube la adrenalina, tanto a nivel de placer como a nivel de dolor, que es que mi piel se pone llena de manchas de color rojo, ¿no? Y se me puede ver perfectamente que la adrenalina ha subido. Un momento en el que me agradezco fue cuando estaba delante del espejo, después de una, dejémoslo en palabra light, pelea con esa relación de la que conseguí salir y de la que he tardado años en poder volver a ser persona. Delante del espejo, tirándome de la camiseta, diciéndome a mí misma, es que de aquí solo puedes ir para arriba y tienes que salir de aquí, ¿no? Ese es el momento que me agradezco, el haberme mirado al espejo, ver lo mal que estaba y decir basta. Qué fuerte porque hay momentos en que tomas esa, o sea, puedes haberlo pensado, Mm, pero hay un momento en que lo sientes profundamente y sabes que ahí va a haber un cambio mm, y eso se te queda grabado en la memoria, sí, ese instante, mm, esa situación, o sea, dónde estabas, qué hacías, qué pensabas. sí, 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 total.
la imagen visual es como anclaje de todo. Sí, 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 sí. Hemos incorporado también una nueva sección. Vamos a llamarlo momento eureka, momento mágico, que es me gustaría saber si hay alguien con quien te gustaría mucho sentarte a tener una conversación, alguien a quien admiras. Y vamos a dejar que la magia de que a lo mejor alguien que nos está escuchando conoce a esa persona o sabía cómo conectarte, pueda conectarte con ella o con él. Ostras. Esta no me la había pensado, ¿eh? Sí, vale. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que necesitaríamos un traductor. Uno de mis referentes, que para mí ha cambiado la visión de ver la vida, es Vadim Zeland. Es un autor que trabaja sobre el concepto de transurfing. Animo a todo el mundo a que se lea sus 5 tomos. Y él lo que considera es que la realidad son como olas y tenemos que aprender a surfearlas, ¿no? Y para mí ha sido como el meterle organización, que otras personas que lo han leído me han dicho que no lo han visto ni vivido igual, ¿no? Pero yo ya con toda la información que llevaba de biodescodificación, de hipnosis, todo lo que había aprendido, leer esos libros ha sido como bestial. Y me encantaría poder hablar con él y sobre todo preguntarle de dónde cojones se lo ha sacado. Eso es mi máxima pregunta. Pues vamos a dejar que la magia suceda. De hecho, Mm. yo ahora lo voy a buscar porque no sé quién es, pero ya me estás llamando a la curiosidad, o sea que... Y pasando con la conversación que te gustaría tener con alguien, a la conversación incómoda que tendrías con una persona que ya sabes que puede ser o un personaje ficticio o alguien que conozcas. A eso miro a la cámara por si me está viendo. Va para ti. Conversación incómoda, sí. Sí. Hay una conversación incómoda que tengo pendiente. Fui expulsada de una secta. Sí, ¿Qué dices? eso es un bombazo. Sí. Fui expulsada de una secta con una acusación muy grave. Pero más allá de esa acusación, que a mí no me importa, usaron la relación que yo tenía con una persona para meterme más dolor. Es decir, ya no fue solo la acusación, sino que era como, ¿cómo le has podido hacer esto a tu amiga? ¿No? Que era la mano derecha de la persona que me acusó. Y le hicieron elegir seguir en la secta o hablar conmigo, ¿no? Ella me defendió, pero le hicieron elegir y le dijeron que si me defendía. Y tengo una conversación pendiente con ella, que algún día la tendré. Si me estás viendo. No puedo evitar preguntarte qué secta era, cuánto tiempo hace de esto. Hace 5 añitos, 5, 6, 6 años ya hace de esto. Y prefiero no decirlo. ¿Sabes? Cuando lo has dicho he pensado, bueno, mejor para ti, ¿no? O sea, es que cuando has dicho secta he dicho, me echaron, digo, gracias a Dios. Gracias. Sí, 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 sí. Sí, he aprendido mucho. De hecho, muchos de mis mensajes son a raíz de haber vivido esa situación. Es decir, esto de no querer jerarquías, no querer profetas, de no creer en nadie que me hable de energías. Es decir, alguien que ahora a mí me venga y me diga, no, es que esta persona tiene una vibra baja, girarle la cara no porque no puedo, pero alejarme de la persona que me está diciendo esto, sí. Porque bajo ese precepto de energías he vivido situaciones muy desagradables y he visto situaciones muy desagradables. Esto lo hablábamos con Yago Vilaseca, que yo sé que tú lo conoces, como la brecha del gurú, que es como este universo en el que todo se vale, que las personas tienen la potestad de todo y es horrible porque en sí yo creo que es una secta New Age, este tipo de diálogos. Yo creo que no es New Age. Creo que esto viene desde el principio de los tiempos. Es decir, ¿con qué precepto quemaban a las brujas? Si veían a alguien que sabía usar un poquito la medicina natural, ya te quemaban.
Si había alguien que sabía un poquito, tenía ciertos, digamos, capacidades paranormales, que todos los tenemos, más o menos desarrolladas, pero todos los tenemos, te mataban. Solo que ahora está mucho más perfilado la sugestión comunicativa, ¿no? Está mucho más perfilada la forma en la que te enganchan y en la que saben cómo hacer que tú los coloques en un pedestal. Fíjate en Amazon cuántos libros de manipulación, psicología oscura, sugestión, leyes del poder, son los más vendidos. Esto no viene de ahora, solo que ahora se está perfilando. Mira, si empezamos a hablar de esto tendremos tema para rato, pero sí, yo creo que lo que me da rabia, un poco me molesta, es que siento que, no sé si decir que lo hacen de la conciencia, desde la inconsciencia, no sé desde qué punto, pero si tienes este mensaje, que lo van a escuchar personas que sienten un dolor y por lo tanto una necesidad muy fuerte de salir de ahí y encuentran antes una persona así que a un profesional que los va a cuidar bien y los va a ayudar a tener las herramientas y la fortaleza para poder cuidarse también a la larga ellos mismos, miedo me da, porque pueden destrozar vidas. Mm, sí, pero yo creo que nos vamos a cansar. O quiero tener la esperanza, honrando mi nombre, quiero tener la esperanza de que la gente se está empezando a hartar de todo esto, de que ya se han vivido demasiadas situaciones de, de esta tinción, ¿no? Tanto abusos de poder a nivel físico como abusos de poder a nivel psíquico, ¿no? De hecho, mi mensaje está centrado en eso. La no jerarquía está centrada en esa. Es verdad que dentro de mi proyecto, por supuesto, yo necesito una jerarquía, ¿no? Dentro del proyecto organizacionalmente se necesita, pero a nivel de sentir, de hecho, esto es el punto, la raíz de que los niños se sientan una puta mierda. El hecho de generar esa diferencia de importancia entre la voz de un adulto y la voz de un niño. La voz del adulto tiene más criterio, pero no más importancia. Y esto desde pequeños nos están inculcando que la voz de un niño no tiene importancia. Vivimos entonces desde una infancia donde ya estamos jerarquizados y donde vamos a buscar a ese papá o mamá en ese gurú, ¿no? Pero por ese agujero que se ha creado en la infancia, mi voz no es importante, mi verdad no es importante. Yo soy el pequeño aquí, yo qué importo, ¿no? ¿Qué tengo yo para dar al mundo? Me encanta que digas eso. Una invitada que tuvimos hace poco, Carla Val, decía, a veces confundimos que los derechos de los niños son más pequeños porque son seres más pequeños, pues al contrario. Mm, El hecho de ser más pequeños son más vulnerables y mm, deben tener una protección mayor a la vez, ¿no? claro. Y esto también me lleva a lo que habíamos hablado, ¿no? La importancia de podernos reconocer y que se nos acompañe a reconocer nuestra voz, nuestra posición. Y que esto hará que nosotros nos situemos en una posición de poder construir nuestra vida con la libertad de saber cómo queremos hacerlo. Mm. Y desde la horizontalidad, es decir, donde no habrá comparativa, no habrá uno que estará por encima ni estará por debajo. Si, si empezáramos desde los niños a darle la importancia a lo que siente el niño, darle valor a lo que siente el niño, no compararlo, no decirle eres más, eres menos que, es que tu hermana es que tu primo es. ¿Viviríamos en una sociedad horizontal donde no existiría la competitividad, sino la cooperación? Me gustaría hacer un experimento social para testearlo, pero realmente esta sociedad de la que hablas me gustaría vivir en ella. Mm, Marga, ha sido un tremendo placer esta conversación. Espero que podamos seguirla en otro momento y que muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, Mireia. Como siempre decimos en este espacio, en este podcast, para crear relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Y por cierto, a las y los que nos estáis escuchando, tengo que deciros que este junio
con mi partner in crime, Ana Rosell, que yo creo que los que escuchan este podcast, que muchas personas es que últimamente a mí me gusta mucho hablar con los oyentes, ¿no? Y Mm. el feedback que te dan de las conversaciones. Digo, a Ana Rosell ya la incorporan como parte del programa porque no para de nombrarla. Estamos preparando un curso de podcasting para marcas personales, para ayudarlas a tener más visibilidad, para impulsar su proyecto, su comunicación. Y os hablaremos de ello más adelante, pero la verdad es que creemos que va a ser un cursazo. Hace poco hemos terminado el de Expándete, que es de voz y comunicación. Y la verdad es que ha sido un éxito tremendo. Estamos súper contentas también del feedback que estamos recibiendo de las alumnas y los alumnos. Y creo que este curso va a ser muy, muy chulo. Y nada más, hasta aquí, nos vemos en el próximo episodio.